Salmo 87, vamos a estudiar todo este salmo. Dice así la palabra de nuestro Dios. A los hijos de Coré, salmo cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, aquel ha nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Amén. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en la predicación de hoy. Señor, ayúdanos a entender, abre nuestras mentes, toca los corazones de los incrédulos. Ayúdanos a todos, Señor, verte a ti, a Cristo en ese salmo. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Creemos en la iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Ese es nuestro credo, junto con el resto de la iglesia de Cristo por unos 1700 años. Es un credo bíblico porque lo que dice refleja lo que Dios ha dicho de su iglesia. Y también es un credo que refleja completamente la profecía que vemos en el Salmo 87. Una profecía que Dios va a unir a los suyos de todas las naciones de la tierra en su santa ciudad que es la iglesia. Dios ya ha empezado esta obra y un día la terminará. Porque la iglesia es una. La iglesia se compone de todos los santos de Dios, desde el primer cristiano hasta el último que va a ser salvo. Dios va a unir a todos los suyos en su santa ciudad. La iglesia es santa, también leemos aquí de Jerusalén cimentada en el monte santo. Y sabemos que la iglesia de Cristo tiene fundamento mucho más santo que un monte físico. Y la iglesia es universal. O podríamos decir, la iglesia es católica. ¿Por qué podemos decir eso? Porque la palabra católica significa universal. Que creo que muchos de nosotros sabemos esto, pero para otros tal vez es información nueva. Católico, de hecho, no es nombre de una iglesia específica. No es nombre de una religión específica. Es una palabra que significa simplemente universal. Y nosotros podemos usar este término correctamente para hablar de la iglesia de Cristo, que es toda tribu, toda lengua y toda nación. Es decir, la iglesia es universal, es católica, porque no está restringida a una sola nación o un solo pueblo étnico como en el Antiguo Testamento, cuando uno tenía que convertirse en judío para ser hijo de Dios. Entendemos ahora que Dios salva a personas de todo rincón del mundo y los hace sus hijos y ciudadanos de la ciudad celestial. Creemos que la iglesia de Cristo es universal, es la verdadera iglesia católica, minúscula. Desafortunadamente, cuando pensamos en la palabra católica, normalmente pensamos en la iglesia católica romana, que es en sí misma contradicción de términos, porque esa iglesia no es universal, es por definición romana. El Papa es obispo de Roma, tiene su sede en Roma. Esa iglesia romana no es católica. La verdadera iglesia católica es la iglesia de Cristo en todo el mundo, que incluye a judíos y gentiles. Y la verdadera iglesia católica, la iglesia universal, es el cumplimiento de la promesa de Dios en el Salmo 87, en donde vemos una profecía de que todo el pueblo de Dios, de cada nación, van a estar reunidos en la santa ciudad de Dios, como nacidos de nuevo y ciudadanos allí. Con todo eso no estoy pidiendo que usemos el término católico para nosotros porque es confuso para otras personas. Pero sí es importante entender que nosotros formamos parte de la verdadera iglesia católica. La iglesia universal, la iglesia cimentada en Cristo de todo el mundo, que recibe sus ciudadanos por medio del nuevo nacimiento en Cristo.
solamente por Cristo, solamente por fe y solamente por gracia. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia católica. Esa es la iglesia universal. Tenemos algo un poco raro en este salmo porque es algo que hubiera sido muy difícil para el judío en el tiempo cuando fue escrito. Francamente, es un salmo muy difícil para los judíos hoy en día que no creen en Cristo como su Salvador. Porque leemos aquí de Sión, que recuerden es Jerusalén, el lugar santo de Dios, el lugar santo de los judíos. Pero leemos aquí de los enemigos de Israel entrando a Jerusalén. Y no para destruir, sino para vivir. Y no para vivir como simples ciudadanos, sino como nativos, como nacidos allí, con derecho de nacimiento para morar en el Monte Santo. Y lo que es más, todo esto produce un gran gozo. No confusión, no falta de unión, sino gozo. Hubiera sido muy difícil para un judío entender ese salmo. Pero nosotros sí podemos o deberíamos poder entenderlo de manera muy clara a la luz del Nuevo Testamento. No es tan difícil para nosotros porque, como veremos, el Nuevo Testamento habla en términos muy similares. Del milagro de la iglesia de Cristo, el milagro del pueblo de Dios compuesto de gentiles, así como de judíos también. Todos entrando a la misma iglesia en el nuevo pacto. Y nos anima porque nos habla de ese día cuando la ciudad celestial será completa. Todos los cristianos de principio a fin juntos y viviendo juntos para siempre, disfrutando la gloria de nuestro Dios. Aprendemos este salmo que Dios unirá a los suyos de todas las naciones de la tierra en la santa ciudad que es su iglesia. Tres cosas. Primero, Dios ha establecido su santa ciudad. El salmo empieza de manera muy abrupta. Su cimiento está en el Monte Santo. Espérate, ¿cimiento de qué? ¿A quién se refiere con su cimiento? ¿De qué estamos hablando aquí? Rápidamente vemos en versículo 2 que habla de las puertas de Sión. Y vemos que el salmista está hablando de la ciudad de Dios, de Jerusalén. Sión es otro nombre para este monte y para la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén, sabemos, estaba fundada sobre el monte. El santo monte, dice, no por nada especial el monte mismo, sino porque allí estaba establecida la ciudad de Dios. Ahí estaba el templo de Dios. Era una ciudad apartada para Dios, la capital de un pueblo, de una nación entera, apartado para Dios. Es una santa ciudad, pero también dice que es una ciudad muy amada. Versículo 2. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Dios ama las puertas de Sión, que nada más es una manera muy simple para decir que Dios ama la ciudad. ¿Y qué aprendemos en Deuteronomio 7? ¿Por qué Dios amó a Israel? Porque era la nación más grande, más importante, más majestuosa de todas las naciones. La palabra nos dice muy claramente que Dios decidió amar a Israel por la simple razón que decidió amar a Israel. No lo merecieron, Él simplemente decidió amar a su pueblo. Aquí también amar a esa ciudad, no por nada en ellos, solamente por la decisión de Dios. Y vemos aquí que Dios tiene un amor especial para la ciudad. Dios tenía un amor especial para el lugar en donde su nombre fue adorado por medio de los sacrificios. Por eso solamente sucedió en Jerusalén. Ama más a Sión, más a Jerusalén que las otras moradas de su pueblo. Algo impactante aquí. Dios amó a todo su pueblo de Israel, eso sabemos. Dice que amó más al lugar en donde Él fue adorado. Amó más a Jerusalén que las otras ciudades de Israel. Puede ser también que Dios ama a su pueblo, ama a sus hijos, pero ama aún más el lugar en donde su nombre es adorado cuando su pueblo se reúne juntos. Dios ama a nuestras familias, Dios ama cuando leemos la Biblia juntos como familia, oramos en privado. Entonces, hermanos, ¿cuánto más ama a la iglesia?
¿Cuánto más ama la santa ciudad? ¿Cuánto más ama cuando su pueblo se reúne para adorarle en su santo monte? Y yo puedo hablar así porque mientras había algo especial de Jerusalén en su tiempo, la Jerusalén terrenal, la Biblia nos habla también de la Jerusalén celestial, la esposa del Cordero, la verdadera iglesia católica, la iglesia universal con los hijos de todo rincón de la tierra. Ven conmigo en el libro de Hebreos y el capítulo 12 para que lo veamos juntos. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, versículos 22 a 24. Y fíjense en cómo el autor inspirado de Hebreos nos ayuda a entender cómo se aplica esta idea de la ciudad de Jerusalén a nosotros, la iglesia. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros, dice, nosotros la iglesia, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. No estoy inventando nada nuevo aquí. Vemos como la misma palabra de Dios interpreta la misma palabra de Dios. La congregación de los primogénitos inscritos en los cielos es la iglesia. Así somos nosotros, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, hijos de Dios, todos salvos por Jesús, el mediador del nuevo y mejor pacto por medio de su sangre. Y vemos que no solamente una bendición ahora, sino también habla del cielo. Ese día cuando todos los cristianos de cada nación y tribu y lengua estarán juntos en la ciudad celestial para siempre. Es lo que estamos esperando. Tenemos un vistazo de eso ahora, un poquito de eso ahora, un probadito de eso ahora, aquí. Y estamos esperando el cumplimiento pleno un día en el cielo. Por eso leemos, regresando a nuestro pasaje en el Salmo 87, leemos en versículo 3, de esta santa ciudad, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Pues, ¿qué era tan glorioso de Sión? ¿Qué era tan glorioso de Jerusalén? Pues seguro una ciudad muy bonita, sus murallas, su vista, el templo que estaba allá. Pero lo que hizo a Jerusalén gloriosa fue la presencia de Dios morando allí con su pueblo. Dios tenía su morada allá, simbolizada por el arca del templo. Ahí estaba Dios. Él amó a esa ciudad más que cualquier otro lugar y por eso se podían decir cosas gloriosas de Jerusalén. No por cómo era físicamente, sino por la presencia y la hermosura de Dios morando allí con su pueblo. Y hermanos, si Jerusalén era tan gloriosa, ¿cuánto más gloriosa es la iglesia? Es santa, es amada por Dios, está llena de su gracia y su gloria. Se han dicho cosas gloriosas de la iglesia. No por sus edificios, ni tanto por nosotros que formamos parte de la iglesia. La iglesia es gloriosa porque allí está Dios. Allí está adorado, allí salva a su pueblo, allí recibe la honra y la gloria por medio de la oración y el cantar. Allí está proclamado su nombre, ahí celebramos los sacramentos que simbolizan la gran obra de Dios en la salvación. Cosas gloriosas se han dicho de la iglesia de Cristo. No nos sorprende entonces cuánto Dios ama a su iglesia. Cuánto Dios ama el lugar en donde Él es adorado. Y creo que tenemos que pensar muy bien en esta aplicación. Muchos supuestos cristianos hoy en día dicen que pueden adorar a Dios a solas es suficiente. Que pueden adorar a Dios en la casa es suficiente. No tenemos que ir a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Te voy a decir qué es la iglesia. Cosas gloriosas se han dicho de ella. No por el edificio, no por las personas,
Porque aquí se reúne Dios con su pueblo. Aquí Dios nos habla. No con voz del cielo, sino por medio de su palabra. No hay lugar más glorioso en donde estar. Y por siglos la iglesia de Dios y sus predicadores han visto en este salmo una aplicación importante en cuanto a la preferencia de Dios. Dios amó las puertas de Sión, allí puso su nombre. Amó más a Sión que las otras moradas de Jacob. ¿Qué nos enseña, hermanos, entonces de la iglesia? ¿Qué es la preferencia de Dios? ¿En dónde vemos la presencia de Dios más y el amor de Dios más? El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Dios ha establecido su santa ciudad. Y para regresar al versículo 1, vemos en qué la ha establecido. Vamos a enfocarnos aquí en el cimiento. Dice, su cimiento está en el Monte Santo. Pues qué bueno para Jerusalén. Una ciudad en un lugar estratégico, ¿verdad? Sobre el monte y en un lugar firme. Pues ¿qué pensamos en la iglesia entonces? Pues vamos a Hebreos otra vez. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 10, leemos algo interesante de Abraham. Hebreos capítulo 11 y el versículo 10. Vemos el contexto, en versículo 8 está hablando de Abraham, por la fe Abraham. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Que Abraham por la fe esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una pregunta. ¿Abraham estaba esperando con ganas y con ansias vivir en Jerusalén? No. Abraham no estaba enfocado para nada en una ciudad celestial, en una ciudad física, sino en la ciudad celestial. Porque dice aquí, ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba tan preocupado por la tierra. Abraham entendió la promesa de la tierra celestial, la ciudad que tiene fundamentos. ¿Y qué es entonces el fundamento de la ciudad de Dios? Jerusalén con su cimiento sobre el monte, pero la iglesia tiene su cimiento sobre Cristo, la piedra angular de su propia iglesia. Isaías profetizó, y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree no se apresure. Y Pedro nos da la interpretación inspirada de eso en Hechos 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro dice lo mismo en su carta, y Pablo en Efesios 2 también dice que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Cristo es el fundamento que tú necesitas para tu vida. Cristo es el único cimiento firme para que tú puedas sobrevivir en esta vida y en la venidera. Porque tú estás rodeado todo el tiempo con cosas que amenazan hacerte caer. Con todos esos problemas en tu familia, en tu casa, en tu propia alma. Y a veces tú te encuentras caído en el piso más tiempo que estás de pie. ¿Por qué? Porque no tienes cimiento firme y estable. Tu cimiento está basado en tus obras, en cómo te sientes, en tus deseos. Y nunca vas a estar de pie y firme sobre un cimiento tan inestable. Es como construir la casa sobre la arena. Viene la tormenta y se cae. Tú necesitas tener tus pies fundados sobre algo más firme. No en ti, no en otra persona, ni en ninguna iglesia. La roca es Cristo. Necesitas tus pies firmes en Él, con la confianza inquebrantable para esta vida y para la venidera. Para saber también dónde tú vas a pasar la eternidad. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y es el fundamento que tú necesitas también.
Solamente Él, como Hijo de Dios, pudo haber vivido en perfección, sin pecado. Pudo haber muerto en nuestro lugar, soportando así la santa ira de su Padre, comprándonos la salvación que no merecemos. Si tu confianza está fundada sobre cualquier otra persona o cualquier otra cosa, te vas a caer. Y para siempre. Pero Cristo es roca firme. Y tú puedes estar seguro en Él para la eternidad. Cristo es el fundamento que tienes tú, cristiano. Es el fundamento en que tú puedes descansar. Porque como cristianos también nuestras vidas están llenas de tormentas. Pero tu roca no se mueve. Tu vida sigue así golpeada todo el tiempo con el viento, con las olas. Pero si tú estás cimentado sobre la roca que es Cristo, nunca te vas a caer. Tú puedes tener la confianza que eres parte de su santa ciudad, la verdadera iglesia católica. Y tú puedes contar con los demás las cosas gloriosas que Dios ha hecho en ti y en la iglesia también. Dios ha establecido su santa ciudad. Pero también vemos aquí que Dios ha poblado su santa ciudad. Es lo que yo estaba empezando a decir. Porque si la ciudad es establecida por Dios, necesita a moradores, necesita personas en la ciudad. Y si la iglesia es de Dios y la iglesia es fundamentada sobre Cristo, es lo que todos necesitan, sin excepción. Todos necesitan morar en la santa ciudad. ¿Qué es el problema? ¿Quién podía antes habitar en Jerusalén? ¿Quiénes? Judíos. Puros judíos. Bueno, extranjeros también a veces, pero los extranjeros tenían que seguir las leyes, participar en la Pascua, ser parte del pueblo de Dios. Pero ese salmo describe algo diferente, algo milagroso, algo que hubiera parecido raro o imposible para el judío. Regresando al Salmo 87, versículos 4 a 6. Escuchen bien, a ver si pueden entender lo que es raro aquí. Dios dice, yo me acordaré de Rab y de Babilonia entre los que me conocen. Y aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. De Sión se dirá, aquel ha nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Primero tenemos que identificar las naciones. Menciona Rab, que es otro nombre para Egipto aquí. Babilonia, Filisteo, Tiro, creo que conocemos. Etiopía se refiere a una nación lejana, es representativo de un lugar muy lejos. Sabemos que Egipto era un enemigo de Israel. Los judíos eran esclavos allí por más de 400 años. Aún después batallaba en contra de Israel. Babilonia conocemos como ese imperio que más tarde en la historia de Israel iba a llevarlos al cautiverio. Filistea era una nación poderosa y aguijón en el costado de Israel por mucho tiempo. Pensamos en Goliat, tal vez el más famoso. Tiro era una ciudad del norte. Aquí vemos que Israel otra vez está rodeado de enemigos. Y Etiopía, como digo, no es la nación como tal. En la Biblia este nombre se usa para simbolizar naciones lejanas de Israel. Sabiendo eso, ¿qué dice Dios de esos lugares? ¿Qué dice Dios de esas naciones y enemigos de Israel? Dios va a acordar de ellos entre los que me conocen. Dios va a decir que ellos nacieron en Sión. Aquel ha nacido en ella. El Altísimo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos que nació allí. ¿Qué está diciendo? Está hablando de que hasta los enemigos de Dios están viviendo en la ciudad. Pero ya no como enemigos, nada más aguantados en su propia sección en la ciudad. Sí, una parte plena y con confianza, naturales de la ciudad santa, ciudadanos con plenos derechos. ¿Cuándo pasó esto en la historia del Antiguo Testamento? Nunca. Los enemigos de Dios atacaron, destruyeron a Jerusalén, pero nunca vivieron allí en paz con los judíos. Esa es una profecía, hablando de lo que empezó a suceder después de la resurrección de Cristo.
lo que empezó a pasar en el libro de Hechos, cuando los gentiles recibieron el Evangelio y no tenían que convertirse en judíos para ser parte de la iglesia. Hechos 2 leemos de personas de muchos diferentes lugares, hablando muchos diferentes idiomas, juntos. En todo eso el libro de Hechos nos cuenta lo que Dios hizo para establecer su iglesia, la verdadera iglesia católica. Una iglesia en donde todos están bienvenidos, no importa de dónde vienen. Judíos, gentiles, pecadores de cualquier tipo. No importa lo que has hecho, no importa el pecado en que estás viviendo hoy. Puedes venir a la iglesia, recibir arrepentimiento de tu pecado, creer en Cristo y ser salvo como cualquier otra persona. Dicen que hay mucho prejuicio en la iglesia de Cristo. Si es así, es por nuestro pecado, porque así no es la iglesia. La iglesia es para todos. Claro, todos entrando y siendo convencidos y confrontados con su pecado, porque el pecado te lleva al infierno y te amamos suficientemente para avisarte que tú no estás bien y no puedes continuar en pecado y pensar que estás bien. Es porque te amamos que decimos eso. No porque te odiamos. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo es universal. Lo más impresionante de este salmo es que Dios está contando a esos enemigos, no simplemente como ciudadanos, porque tal vez emigraron, han venido como inmigrantes y ya son parte de la ciudad. No, 3 veces, en 3 versículos, Dios enfatiza que nacieron allí. ¿Verdad? Véanlo. Este nació allá. Este y aquel han nacido en ella. Este nació allí. Dios está afirmando la ciudadanía de los peores enemigos de su pueblo por nacimiento, no por inmigración. Fíjense el milagro de la iglesia de Cristo. Como dije, esto nunca sucedió en Israel, en Jerusalén la terrenal. Esta es una descripción del nuevo pacto. Esta descripción del Nuevo Testamento, del milagro que Dios hizo para formar la iglesia de judíos y gentiles todos juntos. Ahora, no importa si eres judío, gentil, libre o esclavo, hombre, mujer, tienes derecho a vivir en la santa ciudad, tienes derecho a ser parte de la iglesia de Cristo si confías en Él y solamente en Él para tu salvación. Y aunque eso tal vez hubiera sido difícil para los judíos en su tiempo aceptar, y es difícil para los judíos hoy en día aceptar, es simplemente parte del cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas. No solamente tu familia, todas las familias. Dice en Gálatas que eso encontró su cumplimiento en la simiente de Abraham, que era Cristo. Somos nosotros hijos espirituales de Abraham. Somos el verdadero Israel. Y aunque esto sí hubiese difícil para los judíos, deberíamos verlo nosotros. Que podemos decir que somos ciudadanos de Sión como si hubiéramos nacido allí. ¿Y no es eso, hermanos, una profecía maravillosa del nuevo nacimiento? Tú y yo como cristianos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero no nacimos ahí. No nacimos ahí. No nacimos en la familia de Dios cuando nacimos físicamente aquí en la tierra. Tuvimos que nacer de nuevo. Todos necesitan un nuevo nacimiento y después, ya como hijos, es como si hubiéramos nacido así desde el principio. Porque Dios nos adopta a su familia como hijos suyos. No hijos de segunda clase tampoco. Como si hubiéramos nacido en la familia. Jesús tenía que enseñar a Nicodemo en Juan 3. Ustedes recuerdan que este erudito judío y líder entre los judíos no entendió. En Juan 3, voy a leer versículos 3 a 7. Y vean conmigo, o si no escuchen bien. Respondió Jesús, le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y vemos que Nicodemo no entendió. Estaba tomando eso muy literalmente, y creo que con algo de sarcasmo, la verdad. Y por eso Cristo se dirigió al meollo del asunto, que es la fe. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es lo que el Salmo 87 estaba profetizando. Que iban a entrar los enemigos de Dios a su ciudad, a su pueblo, habiendo nacido de nuevo y creyendo en Cristo como su Salvador. Entonces, por un lado, sí vemos aquí en el Salmo 87 una promesa, una profecía de que un día judíos y gentiles juntos sin diferencia, no extranjeros viviendo con judíos, pero todos como judíos, todos como el verdadero Israel. Pero vemos algo más, hermanos y amigos que me están escuchando. No solamente nos vemos a nosotros en el Salmo 87, en la santa ciudad, como mexicanos, estadounidenses, canadienses, colombianos, etc. Todos juntos en la misma ciudad. No solamente nos vemos allí como gentiles, nos vemos a nosotros allí como personas que eran enemigos de Dios. Y en vez de recibir el justo juicio de Dios que merecemos por nuestros pecados, hemos sido salvos. Nuestros pies puestos sobre el fundamento firme que es Cristo, nacidos de nuevo y adoptados a la familia de Dios, para que se pueda decir nosotros también, este nació aquí. No llegamos a ser ciudadanos de la ciudad celestial por inmigración, por seguir un proceso legal paso tras paso tras paso. Así no es como somos salvos. Somos salvos por gracia, por el milagro del poder de Dios. Y cuando Dios nos salva, dice, ya has nacido aquí. Naciste regiamente en tu pecado, muerto en tus delitos y pecados, pero Dios te puede salvar. Dios te puede rescatar. No tienes que seguir adelante en tu pecado. No tienes que continuar así tan miserable en tu vida, por tanto que no quieres mostrar eso a los demás. No tienes que seguir como enemigo de Dios, cuando ha hecho todo eso para salvar pecadores como yo, como tú. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tú has recibido la nueva vida, no de manera física, de manera espiritual? Tú no lo mereces. Pero Dios como juez puede proclamar las palabras, este nació allí, ahí estás. Ciudadano del pueblo de Dios como cualquier otro. Pero sí hay algo que tienes que hacer. Si regresamos al Salmo 87 y el versículo 4. Versículo 4 dice, yo me acordaré de Rab y Babilonia, fíjense, entre los que me conocen. Escuchen todos. Para nacer de nuevo y ser parte de la ciudad de Dios, tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que creer que existe. Tienes que creer que es creador de todo. Dios eterno, soberano sobre todo, incluyendo soberano sobre ti y tu vida. Tienes que conocerle como Dios perfecto y justo que ha establecido sus leyes en nuestro corazón, así como en su palabra. Tienes que conocerle como Salvador de pecadores, que requiere primero un entendimiento que tú eres pecador, que has roto la ley de Dios, que has pecado en contra de Dios, que has hecho maldad en tu vida en contra de Él. Tienes que conocerle como Dios que cumple sus promesas, porque ha dicho que va a salvar a todo aquel que viene
creyendo en su Hijo Jesucristo. Es en Cristo que tú puedes recibir el nuevo nacimiento, porque Cristo dijo a Nicodemo que una persona tiene que nacer de agua y del Espíritu. Y Cristo es agua de vida, y Cristo ha enviado su Espíritu para convencer al mundo del pecado. Y para que nosotros seamos ciudadanos de la ciudad celestial, para que seamos hijos adoptados, nacidos de nuevo de parte de la familia de Dios, pues Cristo tiene que morir. Cristo tiene que pagar el precio por tus pecados para que ya haya reconciliación entre pecadores y Dios. No rechaces más a Dios. Búscale hoy para conocerle. Conocerle por medio de su Hijo, quien murió por pecadores como tú. Conocerle por medio de su palabra, en donde vas a encontrar las respuestas que necesitas para recibir nueva vida y ser adoptado a la familia de Dios. Dios ha establecido su santa ciudad, Dios ha poblado su santa ciudad. Y finalmente aprendemos que Dios da gozo en su santa ciudad. Versículo 7. Cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Fuente, manantial, si quieren, es simbólico de bendiciones, de gozo. El punto aquí es que hay un gran regocijo en la santa ciudad de Dios. ¿Por qué un gran gozo? Ahí hay filisteos, ahí hay egipcios, ahí hay babilonios viviendo con nosotros. ¿Por qué gozo? ¿Por qué regocijo? ¿Queremos echarlos todos fuera? No. Nosotros somos esos egipcios, babilonios, filisteos, salvos por Dios, nacidos de nuevo y ya viviendo en la santa ciudad. Y hay un gran gozo en la iglesia cuando vemos a personas de diferentes familias, de diferentes ideas, diferentes religiones, de diferentes pecados, ya juntos, a un gran regocijo. Y claro, esta expresión aquí de gozo es algo milagroso en sí, porque en el tiempo de este salmo no hubiera dado regocijo a los judíos tener egipcios y babilonios viviendo con ellos. Hubiera sido causa de mucha preocupación por ellos y miedo. Pues es tan obvio que ese salmo es profecía de algo más grande que apunta hacia algo espiritual y eterno. Eso leemos, precisamente en el Nuevo Testamento, leemos el gozo. Porque Cristo dijo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gran regocijo en el cielo cuando alguien es salvo, cuando alguien nace de nuevo y ya es parte de la familia de Dios. Cristo también dijo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles mismos se regocijan cuando un pecador es rescatado. Ojalá que hubiera ese tipo de gozo hoy en el cielo, con los ángeles regocijándose por tu salvación. Y si estoy hablando directamente a ti, hombre, mujer, joven o niño que estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador. Ojalá que hubiera un gozo celestial hoy, porque por fin te has dado cuenta que no puedes resistir a Dios. Que por fin vas a dejar de decir, Dios, ya no puedo luchar en contra de ti porque veo lo que me ha pasado. Tú me has ganado. Quiero nacer de nuevo, quiero conocerte, quiero ser tu hijo, sálvame. Y habrá mucho gozo en esta iglesia también si eso sucediera hoy. También queremos ver eso, queremos ver a ustedes que amamos de todo corazón. Personas que conocemos mucho tiempo, o tal vez no tanto tiempo, no importa, queremos que tú conozcas a nuestro Salvador. Ya dejes atrás tu pecado, joven. ¿Por qué sigues en tu pecado? Tú sabes qué difícil, qué malo es tu vida ahora. Nada te está funcionando, todo es un caos, todo es un desastre en tu vida. Y claro, porque no estás viviendo para aquel que creó. Él te diseñó para glorificarle y tú estás viviendo en tus deseos y concupiscencias. Claro que estás miserable. Claro que brincas de relación a relación, a relación, a relación, porque no encuentras lo que buscas en nadie más y nunca lo vas a encontrar. Necesitas nacer de nuevo y habrá gran gozo en el cielo
Y habrá gran gozo aquí con nosotros también, cuando tú por fin ya puedes formar de la verdadera iglesia católica, no la romana, la iglesia de Cristo, que es universal. Y si es universal, hay lugar para ti. Tenemos aquí un salmo maravilloso, un salmo profético hablando de lo que es la verdadera iglesia católica. La iglesia universal de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, en donde los enemigos de Dios, por medio del nuevo nacimiento, han llegado a ser hijos y ciudadanos de la santa ciudad de Dios. Y es precisamente por eso que en las confesiones y credos reformados leemos de que la iglesia de Cristo está siendo congregada de todo el género humano. Dice, la iglesia católica universal se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Es lo que queremos hoy. Oramos que esa iglesia siga creciendo hoy, con tú uniéndote a la santa ciudad de Dios, como uno que ha nacido allí. Creemos que la iglesia es una, santa, universal y apostólica, porque Dios une a todos los suyos de toda la tierra. Sé parte de esa iglesia, para que nos regocijemos juntos, como todos hijos adoptados de Dios y por toda la eternidad. Vamos a orar. Dios, haz tu obra aquí entre nosotros, te pedimos. Tu palabra es muy clara. Es obvio ver, Señor, lo que todos necesitamos. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos conocerte como nuestro Dios, nuestro Salvador. Necesitamos, Señor, ya ser ciudadanos por nacimiento en tu santa ciudad, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y ser unos para siempre, unidos para siempre, Señor. Hazlo entre nosotros, Señor. Salva a nuestros hijos. Salva a nuestros jóvenes. Quebranta corazones, Señor. Provee respuestas para aquellos que están buscando. Salva a tu pueblo aquí hoy, Señor. Salva a tu pueblo cada domingo que nos reunamos. Trae más a la iglesia, Señor. Trae a los pecadores. No importa su pecado, no importa de dónde viene. Tráelos, Señor. Para que tu perfecta palabra pueda ser su obra y salvarlos para siempre. Úsanos. Abre nuestras bocas, Señor, en la semana también para que podamos proclamar esas buenas nuevas con personas que van camino al infierno. Hazlo, Señor. Danos el gozo de unir nuestras voces en regocijo por por otro hijo, otra hija, ya entrando a la familia de Dios. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.